Hoy vamos a tratar este tema, detallando las bestias, parte 2. Mi nombre es Eli Sánchez. Estamos a 20 de septiembre de 2025 y ahora vamos a continuar el estudio que estuvimos teniendo la semana pasada, que fue la parte 1, que vimos Apocalipsis capítulo 17. Faltaron unos detallitos, pero los vamos a ver al final en la parte 3. En esta parte 2 vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 13 sobre la bestia que debe surgir. Esto es el cuartoangel.com, nuestra página oficial, para cualquier documento, video o estudio que necesite analizar y revisar. Apocalipsis capítulo 13, empezamos con esto. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la definición gráfica de la bestia que se va a hablar en Apocalipsis capítulo 13. Sube del mar, igual que las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Esta bestia, a diferencia de aquella, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y en esta parte del capítulo 13, el momento en el que se encuentra esta bestia se identifica por el hecho de que las cabezas no tienen coronas. Las que tienen coronas ahora son los cuernos. Es el momento en el cual los cuernos reinan o gobiernan. En el capítulo 17 de Apocalipsis dice que la bestia tiene 10 cuernos, pero que esos 10 cuernos van a recibir autoridad juntamente con la bestia por 1 hora. Serán reyes juntamente con la bestia por 1 hora. ¿Con cuál bestia? Con la bestia cuando tenga la boca. Recuerden que era boca, no es boca y será boca. Cuando sea boca, que es en el 8º, estos cuernos tendrán coronas. Por lo tanto, Apocalipsis 13 nos está diciendo que el momento en el que se ve aquí es cuando gobierna la boca, cuando ya surge la boca. Y aún así, Apocalipsis 13 nos va a dar un detalle de cómo llegar a ese gobierno. Encontramos entonces en el versículo 2 otras características de esa bestia. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Tenía características de leopardo, que se refiere a la bestia número 3, que es Grecia, en el capítulo 7 de Apocalipsis, que era el leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas. Entonces, otra de las características que tiene esta bestia es que tiene sus pies como de oso, que representa en este caso el reino número 2, Medo-Persia, que es el pecho en la estatua del capítulo 2. En el capítulo 7 es un oso que tiene 3 costillas y que devora carne. Esa bestia se ve ahora reflejada en la característica de pies como de oso en la que nos presenta el capítulo 13 de Apocalipsis. Otra cosa, además, es que dice que tiene esta bestia una boca como boca de león. Y esto representa directamente a Babilonia, que era el león, que era la cabeza, el oro, en la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2, el capítulo 2 de Daniel. Estamos hablando de que esos 3 reinos, Grecia, Medo-Persia y Babilonia, están presentes junto en un gobierno único cuando la bestia tiene boca y están los 10 cuernos reinando juntamente con esa boca que rige y gobierna. Eso lo vemos en Daniel 7:12, que dice que esas bestias, esos otros tienen que volver, tienen que recuperarse en el sentido no de gobernar ellos, vamos a estar claros en esto, no de gobernar ellos como potencias o gobiernos, sino para que conformen parte del poder que debe estar sujeto a la bestia.
O sea, es como la restauración de la estatua completa de Nabucodonosor. Tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, tenemos a Grecia y además tenemos en ese aspecto a Roma, que es quien rige en esos 10 cuernos y con la boca todo lo que es su autoridad. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis nos está identificando y detallando el momento en el cual la bestia vuelve a ser. Ahí es cuando vuelve a ser. Y tiene todo el poder de todo lo que se había preparado para ella. Ahora, también significa que en este tiempo la estatua del capítulo 2 de Nabucodonosor en su sueño está completa. ¿Por qué está completa? Porque usted tiene el leopardo, tiene el oso y él tiene a Babilonia. O sea, tiene los 4 reinos, incluyendo a Roma, y está completo. Muy bien, entonces, vamos a ver de nuevo esta parte. Esto es el momento en el cual nos quedamos en el estudio anterior. No lo voy a detallar porque está detallado. No vamos a repetir lo mismo. Pero sí encontramos que en el proceso hay 7 cabezas, que cada cabeza es un rey que van en orden y en secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que hay una pausa con Francisco y que hay un octavo que necesita llegar a ser boca. Entonces, en el capítulo 13, versículo 1, para ir aclarando otro detalle, hay una parte que no vimos en detalle sobre las cabezas y por qué Francisco en particular no es parte del conjunto de reyes y no se puede considerar él el octavo. ¿Por qué razón está Francisco ahí y no es una cabeza? ¿Por qué no es cabeza? Muy bien. Dice que sobre sus cabezas, ¿cuántas cabezas son? 7. Sobre las 7 cabezas hay un nombre blasfemo. Esas 7 cabezas tienen un nombre que es una blasfemia. Y los 7 deben tenerlo, pero el Francisco no debe tenerlo. Vimos que arriba tenemos un título que dice Vicaris Filii Dei. Ese título tienen todos los papas y se considera una herejía y una sacrilegio y un de todo el no tener ese título de vicario de Cristo en la tierra o de Dios en la tierra. Para ellos, Dios es Cristo, Cristo es Dios, es vicario. Eso es lo que significa la expresión. Todos ellos son representantes de Dios en la tierra, por lo tanto son Cristo en la tierra. Eso es blasfemia, es un nombre blasfemo. Aquí vemos una noticia, puse una, usted puede buscar en internet y la va a encontrar, que Francisco, ese Papa Francisco, dice, relega el título de vicario de Cristo, o sea, Vicari Filii Dei, él dice, yo no lo soy. Francisco renuncia y el cardenal Müller acusa a Francisco de cometer una barbaridad teológica. Y dice que el Papa Francisco ha relegado una nueva sesión llamada títulos históricos, o sea, yo no lo voy a usar, eso es historia del pasado. Algunas denominaciones como la de vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia y arzobispo metropolitano de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios, según se lee en una de sus más de 2.300 páginas. Francisco renuncia al título, pero no lo hizo en el 2020. Eso lo había hecho desde el momento que fue elegido, porque él mandó una carta renunciando en caso de que tuviera alguna imposibilidad de gobernar, dice él, pero estaba depositada su renuncia. No tomó los hábitos, no vestía como el Papa, no vivía en el mismo lugar que los reyes, no vivió debajo de los muros del Vaticano, se mudó a otro lugar y no ostentaba el título de vicario. Esa noticia usted la puede encontrar, ahí está la dirección web. Si no encuentra usted simplemente coloque ahí Francisco rechaza o relega ser vicario de Cristo. Y usted lo va a encontrar. Y va a aparecer muchas otras noticias que salieron ahí y se publicaron. Yo la pongo aquí para que usted entienda que él no ostentaba el nombre blasfemo sobre su dirección de vicario. Por lo tanto, 7 cabezas son vicarios y el señor Francisco
no tiene ese título, no lo ostenta, no tiene el nombre de Vicari Filii Dei. Por eso no se considera más que un obstáculo. Francisco es un obstáculo. Si estamos claros con eso, este que está aquí, León XIV, sí lo tiene. Lo recuperó. Una de las cosas importantes. ¿Y qué pasa con que lo recuperara? ¿Es acaso una octava cabeza? Es el octavo, señores. León XIV es el octavo, pero no se ve como una cabeza, porque no es cabeza. Él es otra cosa más que cabeza. Solo que no ha llegado su momento de ser. Dice en Apocalipsis 13:3, detallando esa bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. La sexta cabeza tuvo una herida como de muerte. Juan Pablo II, que es la sexta cabeza desde Pío XI en el 1929 con los pactos de Letrán, que le dan el Estado Vaticano y establecen la ciudad entre las 7 colinas, donde empieza el primer reinado con la mudanza de Pío XI a ese lugar. Desde ese conteo hasta la fecha en la cual se ve como cabeza Juan Pablo II, nos encontramos que de todas ellas, la única cabeza que tuvo un atentado o herida fue la sexta, Juan Pablo II. Por eso es importante entender la secuencia hasta llegar a ser lo que antes era esa bestia. Son 7 montes y son 7 reyes. 5 habían caído. Uno es, ese que es, tuvo una herida mortal. Una herida como de muerte. Como herida de muerte. Pero su herida mortal, esa que tuvo, un disparo que le dieron, fue esa herida sanada. Ahí el hombre se recupera. Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sistema católico, sistema de gobierno, sistema vaticano, sistema. Eso fue una explosión de crecimiento de la religión católica en el mundo. Juan Pablo II es el papa más amado de todos esos 7 que usted ve ahí, de esos 8 que aparecen. Si usted puede ser de los 9, se incluye Francisco, que no se considera rey, ni nada. Pero el más amado de todos, el papa viajero, el que más duró en su gobierno. Ahora bien, esa línea de Apocalipsis 13 continúa diciendo que cuando esto pasa, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es increíble cómo Dios protege a su pueblo, dirán ellos, ¿verdad que sí? Ok. Nos sigue dando el crecimiento y aparición de esa bestia en el capítulo 13, versículo 5, dice allí. También se le dio boca, o sea, fueron 7 cabezas, ahí hay un octavo. Ese octavo, recuérdense que en Apocalipsis 17 vimos que el octavo es el que será. Y la manera de ser es con la boca. Por esa razón, a esta bestia se le da boca. ¿Cuándo se le da boca a la bestia? No se le da boca a la cabeza. Hay que tener claro esto. No se le da boca a la cabeza, se le da boca a la bestia. ¿Por qué se le tiene que dar boca a la bestia? Porque las 7 cabezas ya pasaron, el obstáculo que Francisco se quitó, y el individuo que está, que es el octavo, ¿qué dice la profecía en Apocalipsis 17? El octavo es el que será. El octavo es la bestia. Para hacerlo necesita una cosa, boca. Y aquí a la bestia se le da una boca. León XIV, que es el octavo, debe recibir una boca para hablar grandes cosas. ¿Qué boca recibe? Si usted lea un Apocalipsis, se va a encontrar que dice que de la boca vi salir, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta y de la boca del dragón, 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonio enviados a los hombres a hacerle milagros, a hacerle grandes portentos, digamos así. La bestia, esa boca que se le da, es un demonio que
habla a través de ese octavo y ejecuta con poder y autoridad lo que antes era el cuerno pequeño con la boca. Por lo tanto, es en ese momento que vuelve a ser. Por eso la boca en Apocalipsis 17 no está. Pero en el capítulo 13 sí está. ¿Por qué sí está en el capítulo 13? Porque en el 13 me detalla el tiempo cuando la bestia vuelve a ser perseguidora, asesina y boca. Pero la secuencia me la vuelve a establecer entre cabezas, me dice cuál cabeza tuvo la herida y me dice en ese tiempo es que la boca se le va a dar, en el octavo. ¿Qué tiempo entonces se le da a esa bestia cuando se le da boca? No antes. Cuando la boca se le da, porque dirá cualquiera, pero ven acá, León 14 ya está ahí. ¿Por qué no se cuenta el tiempo de 42 meses con León 14 ahí? No, porque León 14 es octavo, aparte de los 7, fuera de los 7. Pero el tiempo de conteo para que gobierne es a partir de cuando recibe la boca. Por eso en el versículo 5 dice, se le da boca, y después que se le da boca, ¿qué pasa? Se le da autoridad para actuar 42 meses. Ahí están los 42 meses. Sí. La boca es la que se va a exaltar sobre todo lo que se llama Dios, es un objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, no se pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ese cuando esa boca se le da, que ese inicuo se manifiesta. Es ahí cuando se manifiesta. Es en ese momento que empieza el conteo de 42 meses para que gobierne, persiguiendo, maltratando, asesinando. Es ahí cuando se hace esto. Entonces, en el versículo 6, que continúa, dice que cuando se le dan los 42 meses y se le da la boca, abre su boca, porque si ya la tiene, la abre su boca en blasfemias contra Dios. Segunda de Tesalonicenses otra vez. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es en segunda de Tesalonicenses que dice que se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso dice aquí, abre su boca, no la cabeza, no abre la cabeza, ¿verdad? Abre su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es el tiempo de gobierno de la bestia que era, que hoy no es, pero que mañana será. Ubicando esto en el versículo 7 dice que a esa bestia, que es una boca ya actuando y exaltándose, que tiene 42 meses, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué significa? Que cuando esa boca surja, cuando esa bestia vuelva a ser, es en ese momento que va a perseguir a los que son de Dios y los va a vencer porque los va a someter bajo su dominio. No los va a matar, los somete. Los somete porque a esa bestia se le da autoridad para actuar 42 meses. Tiene todo el poder y autoridad. ¿Por qué tiene todo el poder y autoridad? Recuérdense por qué. Porque está Grecia, Medo-Persia, Babilonia y Roma unidos en esos 10 cuernos que están ahí, en ese leopardo, en ese oso y en ese león, todo en conjunto, el mundo entero, en contra de un pueblecito que recuérdense que cuando ese sistema esté completo, va a pisotear al residuo, al remanente con los pies. Lo mismo que hace la estatua del capítulo 2, que pisotea al remanente con los pies, que es lo que hace en el capítulo 7, cuando vuelve a recuperar el poder esta bestia en el octavo. En pocas palabras, ese momento es en el cual se persigue a los hijos de Dios y son ellos objetos de escrutinio y son probados y tienen que dar testimonio. Pero los que no tienen su nombre, en el versículo 8 dice, en el versículo 7 dice que, ¿verdad? Se da autoridad o se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que también en ese tiempo se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo que se le llama el gobierno mundial, que la gente tanto teme. Es cuando se le da la boca que se da ese gobierno mundial, Grecia, Medo-Persia y todo el mundo junto. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que fue inmolado desde el principio del mundo fue el Cordero. Eso es lo que está diciendo aquí.
en el libro de la vida del Cordero, ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estamos hablando aquí de que hay dos grupos de personas en ese tiempo de la boca gobernando al mundo entero. Dos grupos de personas. Número uno, a los que se le va a hacer guerra, que son los santos de Dios. Y los que están de perdición, que están su nombre en el libro de los perdidos, que adoran a la bestia. Dos grupos en este mundo. Ese tiempo, ¿saben cuánto tiempo dura? 42 meses. Porque es el tiempo que se le da la boca para gobernar. Durante 42 meses los hijos de Dios son probados. Durante 42 meses los del mundo persiguen y maltratan a los que son de Dios. Durante 42 meses adoran a la bestia, a los perdidos, y los salvos son objeto de persecución. ¿Qué significa eso? Que según lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, nosotros empezamos ahí con el momento en el cual, desde el momento que se quita el obstáculo, que es Francisco, hasta el momento que, ¿verdad?, surge el octavo rey, que en este caso el octavo es León XIV, hasta el momento en el cual el inicuo aparece, que es cuando se le da la boca de león, que es lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo mismo que está en Apocalipsis 17:11, que empieza a partir de ahí los 42 meses del tiempo de los gentiles, porque es el tiempo de gobierno de los gentiles. Es el tiempo de gobierno de los gentiles, porque gobiernan todo lo que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, y la bestia con la boca. Es lo mismo que está narrado en Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 2. El tiempo en que los dos testigos durante 42 meses dan testimonio. Es el tiempo del testimonio de los hijos de Dios que son guerreados por esta bestia o boca que persigue a los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 13:5 son los 42 meses y son los mismos 1260 días que corresponden al juicio de los vivos de Israel, que se llama el señalamiento. ¿Por qué señalamiento? Porque es el tiempo en el cual, según lo que se narra también en Ezequiel 9, se verifica en el pueblo quién es de Dios y quién no. Es ahí cuando tienen que dar testimonio los dos testigos de Apocalipsis 11. Es ahí cuando empieza una persecución férrea contra el que tiene el testimonio de la verdad. Ezequiel 9, del 1 al 4, que es el tiempo en el cual se le pone señal a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio del pueblo, son esos 42 meses de gobierno de esa boca, perseguidora, asesina y criminal. Pero es también el mismo tiempo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, donde a la mujer se le manda al desierto por 1260 días, luego de que a la mujer le nace el hijo. A esa mujer le nace el hijo justamente cuando el inicuo o boca de león surge o aparece, porque la mujer debe de hacerle el hijo, que es el conocimiento pleno del padre y del hijo, para que den testimonio 42 meses bajo persecución y maltrato, mientras el mundo disfruta de un gobierno mundial. Pero es también lo que pasa en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, cuando la bestia realmente sube del mar. Recuérdense, cuando la bestia sube del mar tiene allí 10 cuernos que tienen coronas. ¿Y cuando los cuernos tienen corona? En Apocalipsis 17 dice que los cuernos tienen corona cuando sube la bestia y ellos gobiernan juntamente con ella. Porque los 10 cuernos no tienen reino, pero van a recibir reino juntamente con la bestia por una hora. 42 meses de gobierno junto con los 10 cuernos. Por eso usted ve en esta bestia no cabezas ya, sino una boca, 10 cuernos con coronas y leopardo, oso, león y todo unido en contra de los que son hijos de Dios. Que para fines de lugar es el inicio del testimonio de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Ellos van a dar testimonio por 42 meses. Esto que está aquí también es el principio y el tiempo del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Un ángel que alumbra la tierra con su gloria, que está hablando de predicar el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es lo que está narrado en Mateo 24:14.
Por eso, en el capítulo 13, versículo 7, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué tienen que hacer los testigos de Dios? ¿Qué tienen que hacer aquellos testigos y los que son del Padre? Dar testimonio, que significa lo mismo que predicar el evangelio del reino a toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que toda tribu, pueblo, lengua y nación conozca y pueda decidir si le cree o no a Dios, mientras el diablo, por boca de su boca, en este caso de esa bestia con los 10 reyes y su gobierno mundial, trata de llevar a lo contrario. Es una batalla entre el que le sirve a Dios y el que le sirve al diablo. Es el momento de la gran prédica del evangelio eterno, que es para el que lo predica un testimonio, que es causa de persecución para el que lo predica, que es una forma de señalar al que es de Dios por esa predicación, que es la revisión del que gime y clama de Ezequiel 9, que es el tiempo de que los gentiles pisotean la ciudad por 42 meses, que es lo mismo que la bestia gobernando con los 10 cuernos y la boca de león, que es lo mismo que la bestia gobernando en medio de un pueblo remanente y el remanente siendo pisoteado por Roma con los pies. La declaración para esos 42 meses es la siguiente, para los que son hijos de Dios. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, si alguno mete preso a alguien o captura a alguien, va en cautividad. Si alguno mata a espada, o sea, si mata a otro, a espada debe ser muerto, también debe morir. Aquí está, en esa acción de aguantar y soportar los maltratos, la persecución, los golpes y todo de parte del pueblo de Dios, mientras el pueblo aguanta y soporta, no se va a morir. Mientras el pueblo soporte y aguante los abusos que va a ser sometido, no va a ir a cautividad. Pero si alguno del pueblo se rebela y mata a alguien, si alguno del pueblo se rebela y agarra y amarra a alguien, será muerto y no llegará al final de los 42 meses y no va a poder obtener esa victoria que se exige, porque en esa dependencia del Padre y en ese soportar con paciencia es que se define quiénes son los santos. Ahí está, en ese soportar esos 42 meses, bajo presión, lo que se decide de si se es o no se es de los santos o 144,000 en este caso. En ese hecho de soportar y aguantar y dejar que la justicia la declare el Padre, y el Padre dice, mía es la venganza, yo pagaré, significa usted no puede tomar en sus manos venganza ni retribución. El que aguante con paciencia como el Hijo de Dios lo hizo. Recuérdense que dice que él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender que ahí está la paciencia, ahí está la fe de los que son sellados para salvación, de los santos. 42 meses, que no van a ser como muchos piensan, como lo estamos viviendo ahora. Eso no sabemos siquiera la presión que habrá sobre ese pueblo. Son 42 meses. ¿Ok? Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Cuando esa bestia tenga sus 42 meses, cuando el evangelio eterno haya sido predicado, cuando el testimonio se haya dado, cuando el ángel del cuarto ángel haya hecho su trabajo, cuando la bestia haya terminado sus 42 meses, cuando los gentiles ya no tengan su gobierno, cuando se haya acabado la revisión del pueblo por testimonio en el señalamiento, cuando el ángel de Ezequiel 9 ya haya dicho, he hecho conforme a lo que me mandaste, ya yo vi quien gemía y clamaba, entonces en el versículo 11 dice que debe venir después de esos 42 meses otra bestia. Miren qué dice ahora el versículo 11. Después de esa primera bestia con una boca y los cuernos, no sé qué, vi otra bestia que subía de la tierra. Esta no sube del mar, esta sube de la tierra. Esa bestia que sube de la tierra es la que se narra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, del 7 al 9. Y es la misma bestia del capítulo 12, 1 de Daniel, que dice que, no la bestia, sino en Daniel 12, 1 dice que
en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, se dará tiempo de angustia cuando nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Ese momento es cuando el Hijo de Dios, como Miguel, intercesor y defensor, se para de interceder y ya no hay más intercesión. Es el momento en el cual ya el pueblo fue revisado, ya dio testimonio, ya el evangelio se dio. El que iba a creer, el que no va a creer y punto. Y la bestia presionó y presionó y el pueblo que fue fiel y el que no fue fiel se cayó. Cuando eso termina es cuando el Hijo de Dios deja de interceder. Y es ahí cuando esa bestia sube de la tierra. Es el momento en el cual se termina la intercesión sacerdotal. Cuando termina los 42 meses, acaba la intercesión sacerdotal del Hijo de Dios. Es ahí cuando se quita el continuo. El continuo es el tiempo disponible para que alguien se arrepienta o no. Y mientras la sangre del Hijo de Dios, o el conocimiento en este caso, acerca de quién es Él, surte efecto para salvación en aquel que lo cree. Ya después de ahí, cuando se quita el continuo, ya no importa si se cree o no se cree. El que fue justo es justo y el que no es, no lo es. Es el momento en el cual ya no se intercede más. Es el momento en el cual no se intercede más. Cuando esos 42 meses terminen, se acabó la gracia. Esa gracia, el fin de la gracia se acabó ahí, se terminó. Y es ahí también lo mismo cuando van a soltarse los 4 vientos. ¿Por qué se van a soltar los 4 vientos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3? Porque hay un pueblo que es sellado. Recuérdense que los vientos no se sueltan hasta que no hay un pueblo sellado. Pero los primeros 42 meses son de revisión, a ver quién mantiene firme el testimonio. Cuando acaben los 42 meses, se le da el sello, la garantía de que fueron victoriosos. Ahí es el sellamiento. Y después de sellado, se sueltan los 4 vientos. Y ahí es cuando usted encuentra y entiende entonces directamente que la bestia sube de la tierra. Esa otra bestia que sube de la tierra fue la bestia o dragón arrojado del cielo a la tierra. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2, va a encontrar que el dragón fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque ya él dejó de acusar. ¿Por qué dejar de acusar? Porque ya se acabó la revisión. Ya él no va a acusar a nadie, ya se acabó esa parte. Estoy hablando de un resumen de todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado está ahí. Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, evento tras evento. Y dirá alguno, eso es nuevo. No, no es nuevo, lo vamos a ver. Entonces, a esa bestia dice que sube de la tierra, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se asemeja al Hijo de Dios como un cordero, pero habla como dragón. ¿Su boca cómo es? De dragón. ¿Cómo es la boca de la bestia que tiene los 10 cuernos? De león. Pero esa boca que se le da es un demonio. ¿Usted sabía eso? Porque de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus de demonio. Si la boca que está aquí se le da a la bestia que tiene los 10 cuernos y gobierna 42 meses, el otro que viene, que sube de la tierra, también tiene una boca, pero habla como dragón. ¿Qué boca es esa? La boca del mismísimo Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Es Satanás mismo que parece ser Cristo, porque el único que tiene semejanza con cuerno de cordero es el Hijo de Dios. Pero este viene pareciéndose al Hijo de Dios y dice la gente, Cristo ha venido, cuando ya no hay gracia, ya no hay forma de... Ya ahí es para que engañe al que falta. Que ya todo está engañado, el que está engañado lo está. Ahora, habla como dragón, Satanás mismo, dándose por Cristo. Pero hay una cosa que la gente no entiende, o muchas personas no entienden. Piensan que estos 2 gobiernan juntos desde el principio. La bestia de la tierra y la bestia con la boca. No gobiernan juntos. Primero son 42 meses de los 10 cuernos con la boca, Medo Persia, Grecia y todo el mundo juntos, gobierno mundial, persiguiendo a los que son hijos de Dios y ellos siendo presionados para que abandonen el testimonio. Cuando la bestia que sube de la tierra viene, en el versículo 12 del capítulo 13 dice que esa bestia que sube de la tierra ejerce, escuche bien, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, que este que viene de la tierra suplanta, sustituye en poder y autoridad a la boca y a los cuernos. ¿Por qué lo sustituye? Porque si el que está aquí es vicario de Cristo, es el representante de Cristo,
y llega Cristo con los dos cuernos, aunque hable como dragón, tiene que sujetarse el vicario a la autoridad suprema. Por eso la bestia que sube a la tierra gobierna por encima de la primera bestia cuando ella llega. Porque viene a quitarle el lugar. Pero no es que se lo quita, es que hacen una unión ahora, una alianza. Por eso dice que ejerce toda la autoridad, se queda con todo el poder de la primera bestia. ¿Cuál primera bestia? La boca del león, esa que subió con 22 meses. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra, de ella, adoren a la primera bestia. O sea, todos los moradores de la tierra reciben una orden de la bestia que sube de la tierra de que adoren a esa primera bestia. Miren quién da la orden. La bestia de la tierra manda a la gente a que adoren a la que tiene la boca y los 10 cuernos. Adórenlo. Ese está bien. Ese son mis siervos. Me sirven a mí. Son de lo bueno. Ese falso Cristo dice, ellos son mis súbditos. Lo que hicieron está bien. Y ahí empiezan los 1290 días de Daniel. Cuando esa bestia aparece y se da este caso, ya es cuando empiezan los últimos días de Daniel. Primero 1290, desde que se ha quitado el continuo, un día 10 del mes séptimo, hasta la abominación desadora habrá 1290 días. Hasta que maten a los dos testigos van 1290 días. Ese es el tiempo de la bestia que sube a la tierra que se le da. 1290 días. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 11. Y ahí encontramos que estábamos hablando de lo mismo que dice Apocalipsis 11:3. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará que se recorte a ellos, lo vencerá y los matará. Porque al final los mata. Esta que sube de la tierra. La que sube de la tierra. Entonces, estamos hablando de una combinación de capítulos que hablan sobre estos hechos y apuntan a lo mismo. Versículo 13 de Apocalipsis 13. Esa bestia que sube de la tierra, la que sube de la tierra, esa que sube de la tierra, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No es la bestia de la boca, es la que sube de la tierra que manda a descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Tienen poder como si fuera Cristo mismo, porque ese es el nivel de engaño, el mayor engaño que llega. Entonces, en el versículo 14 dice que esa bestia que sube de la tierra, Satanás mismo dándose por Cristo, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Cómo así? En presencia de la boca con los 10 cuernos, en presencia de la bestia con los 10 cuernos, que hace estas señales, la que sube a la tierra. Fíjense cómo está, para que no se confundan. Porque ¿cómo en presencia de la bestia? Bueno, la de la tierra hace señales en presencia de la otra que estaba antes, 42 meses, de la primera bestia. Mandando a los moradores de la tierra, oye lo que hace la bestia esta con los cuernos de cordero, que manda a los moradores de la tierra a que le hagan una estatua a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cómo así? ¿Esa es la bestia o esa es la cabeza que le va a hacer la estatua? No le puede hacer una estatua a la bestia porque esta bestia que está aquí no tuvo una herida de espada y vivió. Esta tuvo una herida mortal y recuperó su poder. Pero la que tuvo una herida, y es importante entender que en el capítulo 13, en el versículo 2 dice que una de sus cabezas fue herida como de muerte. ¿Se recuerdan? Aquí lo pusimos, miren. Y ahí pusimos a Juan Pablo, ¿se recuerdan? Una de sus cabezas. ¿Por qué tengo yo que saber eso en el capítulo 13? Debo saber que hubo una que fue herida para saber a quién le van a hacer la dichosa estatua que menciona en el versículo 14. Yo no puedo saber a quién se la van a hacer si no sé a quién fue que tuvo la herida. Por eso el capítulo 13 me menciona la herida. Para que yo sepa a quién le van a hacer la estatua al que tuvo la herida. Y uno se pregunta, pero dice bestia, no dice cabeza. ¿Por qué dice bestia? Yo expliqué en su momento, y no me hicieron caso de que no me quieren entender, no pudieron entender, que esa bestia es una sola. La bestia es una sola. Pero esa bestia tiene varias cabezas.
Y esa misma bestia va a tener una boca. Cuando tenga la boca, es en la octava que va a tener la boca. Y ahí va a tener 42 meses. Pero antes de ahí tuvo 7 cabezas. Y fue la misma bestia. Ahora, ¿cuál de esos momentos de la bestia tuvo la herida de la cabeza? Cuando fue la sexta. Entonces, cuando esa sexta estaba aquí gobernando, es en esa bestia, en ese momento, que se le va a hacer una estatua a ese que fue herido. Por eso dice que manda, esta bestia que sube de la tierra, manda a hacer una estatua, que la gente haga una estatua de esa cabeza de la bestia cuando fue herida. Y manda a los moradores de la tierra que le hagan esa estatua a la que tuvo la herida de espada y vivió. Recuérdense que su herida mortal fue sanada, se sanó. Como herida, pero fue como una herida de muerte, no fue que se murió. Y ahora hay un sistema de adoración a una estatua de esa persona. Y el mundo tiene que adorar a esa persona. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se haga la estatua, fíjense qué es esto. Dice en el versículo 15 y 16 que se le permitió infundir aliento a la estatua de esa bestia que se mandó a hacer para que la estatua hablase, una estatua hablando, y mande a matar al que no la adore. A todo el que no la adore, lo va a mandar a matar. Ahí entra la vigencia de la muerte por no adoración a la estatua. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor, la estatua? Que el que no se postraba delante de la estatua de Nabucodonosor debía ser muerto. Pues ese mismo sistema de cosas vuelve aquí con una estatua de ese que tuvo la herida y vivió. Y va a mandar a matar a quien no la adore. ¿Quiénes van a ser muertos en esa orden? Le voy a decir quiénes van a ser muertos. Los que van a ser muertos en esa orden son la gran multitud. La gran multitud que tiene palmas blancas en las manos. Palmas y tiene ropas blancas. ¿Por qué? Porque esa gran multitud es la que salió de la gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cuál gran tribulación? La tribulación es la orden de muerte porque no se es parte del sistema de adoración de la bestia. La orden de muerte porque uno no se sujeta a la voluntad de los hombres. La orden de muerte porque usted cree en la verdad del Padre y el Hijo y la humanidad no. Esa orden de muerte va a ser ejecutada sobre aquellos que creyeron en la predicación del Evangelio eterno en esos 42 meses. Todos los que creyeron aquí, que no son parte de la mujer, que no son de los 144,000, todo el que creyó aquí debe demostrar su fidelidad al no postrarse delante de esa estatua. Y todos ellos van a ser muertos. Porque la Escritura dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que cuando el diablo descendió a la tierra, cuando el dragón fue lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Y como no pudo con la mujer, ¿qué hizo? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Aquí predican los dos testigos. Los que creen son la descendencia porque han creído. Como el diablo no puede con los dos testigos en esta parte y los persigue y no puede, lo que hace es que manda una orden para matar a todo el que le creyó a ese testimonio. Y todo el que no se postre delante de la estatua debe ser muerto. Por eso esa gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación son la multitud con ropas blancas y palmas en las manos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que han salido de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y a quién se le predicó el Evangelio eterno? A toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sobre quién gobernó la boca con los 10 cuernos? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora llega el momento de demostrar si usted creyó o no. Todos los que creyeron deberán ser sometidos a la prueba de entrega de sus vidas por no adorar a un sistema idolátrico, una estatua falsa. Entonces, estamos hablando de la segunda etapa donde ya no hay gracia porque nadie se va a convertir, pero el que ya está creyente ya es de salvación, pero tiene que sellar su vida con sangre. Por eso la Escritura dice, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ellos
van a estar en el templo de Dios y Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Por qué dice que Dios va a extender su tabernáculo sobre ellos? Porque ellos no estaban incluidos dentro del tabernáculo original, sino que ellos son creyentes por el testimonio y ahora entran como extranjeros. Y Dios extiende su tabernáculo y ya no van a tener nada más llanto, ni más hambre, ni más sed, porque Dios los va a pastorear y va a estar con ellos. Entonces, eso es el segundo periodo. Y dice en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es el momento en el cual la gente establece su orden de ley dominical, adoración al domingo, comprar y vender si no se es parte del sistema, etcétera, etcétera. Eso es ahí, pero oiga, una cosa, eso ocurre cuando no hay gracia. El que no creyó en los primeros 42 meses, el que no entendió en los primeros 42 meses, cuando se deje de interceder, no va a tener salvación. Esto es ya definitivo. No es un asunto de que ahora va a haber oportunidad. El que lo es, y el que no es, no es. Listo. Esos 1290 días son solo para quitar vidas a los salvos que ya creyeron antes. El que no la adore esa estatua será muerto. Si no te postras, mueres. ¿Qué es lo que el pueblo adventista le llama ley dominical? Que está en Apocalipsis capítulo 13, del 13 al 17. Eso que vimos ahora. Ese periodo que nadie puede comprar ni vender es un tiempo donde no hay gracia. Si usted no creyó antes al Padre y al Hijo, se perdió. Si no creyó en el testimonio del Evangelio eterno, se perdió. Versículos 17 y 18. En esa institución de comprar y vender, dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿De qué está hablando ahí? Si no tiene el número 666, que es el nombre que da Juan Pablo II, su nombre, Johannes Pablo II, da 666. Si usted no adora la estatua, si usted no acepta el día instituido por él para adorar, primer día de la semana, si usted no le rinde homenaje a su nombre y a su estatua, entonces no puede ni comprar ni vender. ¿Y cómo sabemos que es él? Bueno, aquí hay sabiduría, o sea, hay conocimiento del Padre y del Hijo. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿De cuál bestia? ¿De la que tiene la boca y los 10 cuernos o de la que se le hizo la estatua? A la que se le hizo la estatua. Cuente el número de esa bestia que se le hizo la estatua. Pues es un número de hombre. ¿Se le hace una estatua a quién? A un hombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Y qué da su número? ¿Con qué número da su nombre? Su número es 666. Eso da su nombre. 666. El único papa, no solamente de esos 7, sino desde la historia, el único papa de toda la historia católica, cuyo nombre da 666. Cuyo nombre da 666 es Juan Pablo II. Ya lo hemos sacado, hay temas que lo hemos expuesto, que lo hemos colocado. Usted sencillamente lo puede revisar. Ok. 666. Ahora, ya estamos acabando, ya con esto terminamos. Solamente quiero presentarles esto a ustedes. Eso que está ahí es el cronograma profético que hemos compartido, que hemos distribuido y que se hicieron temas detallando paso a paso cada evento. Alguno dirá, pero tú estás modificando Apocalipsis 13, tú estás modificando Apocalipsis 17, tú estás tratando de arreglar lo que antes habías dicho. Pues no tengo que arreglar nada. Es la misma exposición que se ha hecho y lo que hemos visto ahora mismo es esto, miren. Ese tramo de ahí, de ese centro, que usted ve dibujado en ese cuadro,
es específicamente lo que hemos tratado de Apocalipsis 17 y Apocalipsis capítulo 13. 2 periodos de tiempo. Primeramente la predicación del evangelio, el testimonio, lo demás, la boca del león gobernando, Apocalipsis capítulo 13, mírenlo ahí, la bestia que sube del mar. Luego de que el octavo rey sube, que es el inicuo con la boca del león, eso está ahí desde hace tiempo, usted puede buscarlo que se ha compartido. Y luego viene el segundo periodo, después de que se acaba la ley, el continuo, que se acaba la gracia, que se hace la estatua, que gobierna y se sueltan los vientos, que son los sonidos de las trompetas del capítulo 13 de Apocalipsis, que es lo mismo que el capítulo 12 del versículo 4 en adelante, que es lo mismo, cada cita, hermanos, está ahí. Esta bestia que sube de la tierra, que manda a hacer una estatua a los moradores, todo eso estaba desde hace tiempo, que es lo mismo que la mujer en el desierto, la segunda vez, por tiempos y medio tiempo, porque la primera vez de la mujer en el desierto son por 1260 días. Que es lo mismo que los dos testigos dando testimonio 1260 días, 42 meses. Que es lo mismo, todo está ahí. No hay nada nuevo en la exposición, pero hemos determinado explicarlo nuevamente con cucharitas en el proceso de las bestias, detallándolo de nuevo, para que usted sepa los tiempos que vienen. Ya después de que se acabe la gracia, no hay mucho que decir. El que es justo va a seguir siendo justo. Y el que es injusto será injusto aún. Porque la gracia se acabó, el Hijo de Dios dejó de interceder, Miguel se puso de pie. El acusador fue arrojado del cielo, ya no hay más acusación. Y viene aquí a la tierra a perseguir a los que fueron sellados. Esa bestia que sube de la tierra, Satanás arrojado del cielo a la tierra. Hay personas que piensan, y vamos a ver esta parte, hay personas que piensan que esta caída de Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis sucedió cuando María parió al Hijo de Dios y luego el Hijo de Dios fue muerto en el madero, que ahí fue que Satanás fue arrojado del cielo. Que Satanás fue caído del cielo cuando el Hijo de Dios venció en el madero, colgado allí, pero no fue así. Porque esta batalla que se da en el capítulo 12, versículo 7, contra Satanás, o sea, Miguel lucha contra Satanás, que es el dragón, y luego es lanzado fuera, ocurre justamente cuando la gracia termina. ¿Por qué? Porque Satanás el día de hoy sigue acusando. O sea que él tiene acceso al lugar de juicio. Y si el acusador dice aquí fue lanzado, eso no ha ocurrido. El acusador no ha sido lanzado todavía fuera. Porque el Hijo de Dios sigue mediando e intercediendo. No puede ser cuando él murió en el madero. ¿Por qué? Porque Pablo luego no podría decir, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque ¿de qué nos va a defender el Hijo de Dios si no tenemos quien nos acuse? La acusación de Satanás sigue estando el día de hoy y el juicio sigue evaluándose hoy. Si se hubiese determinado quién es justo y quién no, hace rato que ya esto se hubiese acabado. Pero hay que ser sometido a la prueba definitiva, que son esos 42 meses cuando la boca del león surja. Vamos a ver la semana próxima, ya no la secuencia con Apocalipsis 12, sino lo que tiene que ver con el juicio, porque vamos a tener en este mes que empieza entre 22 y 21 de septiembre, el inicio del mes séptimo con el toque de trompeta en el calendario del Padre, y luego vamos a tener un día de expiación, que es el día 2 o 3 del mes de octubre, y más o menos cae por ahí dependiendo del inicio del mes con la luna. Y ahí vamos a vamos a necesitar esclarecer cómo se da el juicio y qué es lo que estamos viendo que se evalúa en ese juicio en el día 10. ¿Y qué pasará cuando se acabe el juicio en el día 10? ¿Qué debe pasar ahí? Por eso entendemos, por la profecía, que la bestia le va a ser dada boca, se le va a dar boca a la bestia primera, que tiene los 10 cuernos, patas de oso y cuerpo de leopardo. Se le va a dar boca en el mes primero de Dios.
¿Por qué? Porque debe empezar su gobierno para tener 3 años y medio, 42 meses, en el mes primero de Dios, del calendario suyo. Y eso es entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque cuando termine sus 42 meses es cuando la gracia termina. Y la gracia obligatoriamente termina un día 10 del mes séptimo. ¿Por qué? Porque un día 10 del mes séptimo es cuando el sumo sacerdote sale y pronuncia las frases y expresión, el día 10, han sido perdonados. Por lo tanto, los pecados del pueblo han sido limpiados y ya se acabó la evaluación y se determinó quién está para salvación y quién no. Eso pasa un día 10. Y si pasa un día 10 y la bestia sube de la tierra después de que ya no puede acusar, es porque la bestia primera empezó su gobierno en el mes primero. No va a ser en este mes séptimo que empiece a gobernar la boca. Empieza a gobernar en el mes primero. Esos son partes de detalles del juicio. Detalles del juicio. Por eso lo vamos a tener que ver, porque eso lo sabemos nosotros ya. El mundo no lo sabe, ni le interesa, pero nosotros sí lo sabemos. Por eso, fíjense que hay un detalle, y con esto concluyo. En el versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña todavía en ese momento al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? ¿De dónde sube la bestia después de los 42 meses de la boca del león? De la tierra sube. ¿A dónde fue arrojado Satanás? ¿Qué boca tiene la bestia que sube a la tierra? ¿Boca como de qué? ¿Habla como? Dragón. La que sube de la tierra habla como dragón. Tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. ¿Quién fue lanzado fuera en el versículo 9? El dragón. ¿A dónde fue lanzado? A la tierra. ¿De dónde surge la bestia después de la boca del león? De la tierra. Entonces, Satanás viene arrojado del cielo a la tierra al hacerse pasar por Cristo cuando ya no pudo arriba acusar a los escogidos de Dios. Por eso es que Satanás, el gran acusador, fue lanzado fuera, porque ya no tiene a quien acusar, porque se acabó la gracia. Ya no hay más acusación, no hay más defensa. El que es justo, por eso dice en el versículo 10, ahora, en el versículo 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Porque se acabó la gracia, ya yo sé quién es salvo y quién no, ya él dejó de acusar, ya no hay problema, ya tenemos eso identificado. Ahora viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Hijo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba 42 meses, día y noche, delante de Dios. Esos 42 meses fueron de acusación plena, usando a la bestia primera como elemento inquisidor y perseguidor y asesino y perseguidor sobre los que son hijos de Dios. Por eso le hace guerra a los santos y los vence. Pero ellos, ¿sabe cómo van a vencer al mundo? Por el testimonio, por la fe. Aquí está la paciencia de los santos. Esos 2 periodos no han empezado porque la boca no ha sido dada al octavo. El octavo está ahí. Los 7 cabezas pasaron. El obstáculo se quitó. Y el octavo rey, según Apocalipsis 17, la bestia es el octavo. Que es fuera de los 7, aparte de los 7. La bestia es el octavo. Entonces, con esto, nosotros concluimos la segunda parte, porque esta que será boca es el octavo, que no se le ha dado todavía, pero se le va a dar el mes primero de un año de esto, y espero que sea este que viene. Solo hago esta parte para que, si se puede agregar en el tema en cuestión, se pueda ver que aunque en el diccionario, en la Biblia interlineal español hebrea, del griego español, que traduce la expresión ek,
la preposición ek, que significa fuera de, indicando que el octavo es fuera de los 7 y no entre los 7, como la mayoría de Biblias traduce, realmente no está fuera de lugar, sino que ek, lo que significa en el español, para nosotros, en el griego en aquel momento, era ex. La preposición ex, que significa fuera de. Ex esposa ya es porque dejó de serlo, es fuera de. Entonces, en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, de Mirza, la palabra ek se traduce como fuera o de fuera o la parte exterior de algo, fuera, me voy fuera. En el diccionario enciclopédico Ivalpe del 2004, también se traduce como fuera o la parte exterior de cualquier espacio o término real imaginario, fuera de, digamos así, enajenado, turbado, fuera de. Y tenemos también en la concordancia bíblica, que significa fuera para echar o excluir, que tiene varios versículos donde se utiliza la expresión ek, que es en Mateo 13:48, Marcos 3:21, Lucas 14:35, Juan 10:20, Gálatas 4:30, porque significa echar fuera la esclava, echar fuera demonio, es ek, la expresión utilizada en Apocalipsis 17:11. En la versión de la nueva concordancia Strong exhaustiva, se traduce también esa expresión como fuera de. Igual aparece en otras citas bíblicas donde se puede encontrar esa expresión que implica excluir. En la versión del diccionario Biné español del Nuevo Testamento, se traduce fuera, como una nota se le pone la proposición ek o ex, que significa fuera de o procedente de medio de. Tiene una variedad de significados entre los que se hallan de en sentido de procedencia. O sea, es fuera en sentido literal. Y en la Biné del Nuevo Testamento de W.E. Vine, lo traduce igual como fuera de. En la traducción que hemos visto aquí, interlineal español, lo vemos, ya lo hemos presentado, que significa que el octavo es rey, es fuera de los 7. Para que quede ahí constancia de la traducción real de esa expresión.